¡Chavales! El desgraciado de Nicolás Maduro me dio una excelente idea. ¿Les gustaría que al igual que en Venezuela adelantáramos la Navidad en el canal y ponga el setup navideño de una vez? ¿O prefieren que respetemos las fechas y lo ponga hasta el 1 de diciembre? Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad! Seguramente muchos sabrán que el UCM actualmente está ambientado en el año 2026, siendo Agatha All Along el proyecto más reciente ambientado en noviembre de ese año, razón por la cual en un video anterior les pregunté si les gustaría que cada que haya sucedido un acontecimiento importante se los dijera exactamente el día que sucedió. ¿Y qué creen? Pues ayer 13 de noviembre de 2024 fue el día en que el Duende Verde asesinó a la tía Candente May, mientras que hoy 14 de noviembre ya no tendríamos que saber que Peter Parker es Spider-Man. Y aprieten sus calzones porque a finales de este mes una bruja hermosa atentará contra el multiverso. ¿Quién eres tú? Soy tu muerte. Para promocionar la llegada de Deadpool y Wolverine a Disney Plus, Ryan Reynolds tuvo la brillante idea de grabar este especial con la palomera polémica, en el cual las llega Al intenta tomar palomitas pero se lleva la gran sorpresa de que más bien era la chula de Deadpool, por lo que me pregunto si esa noche la anciana habrá terminado con la cara llena de mantequilla. Y recuerden, amigos, más vale leche en el ano que pañales para el enano. Y ojo, algunos brutos dicen que seguramente este fue el especial navideño que grabaron a finales de octubre, pero de navideño no tiene nada ya que ni siquiera aparecen por ningún lugar los adornos vistos en la foto de Ryan Reynolds, por lo que aún hay esperanza de que así como hace 2 años tuvimos un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, este año tengamos un especial de Navidad chimichango. El problema es que como se cruzaría con el episodio número 3 de la temporada 3 de What If, mantengan sus expectativas bajas para que no terminen decepcionados. Siempre espero alguna decepción. Porque así nunca te vas a decepcionar. Luego, en cuanto a más noticias interesantes que nos dejó la Disney D23 Brasil, primero tenemos que oficialmente la Era de Hielo 6 ya está en desarrollo, película para la cual aseguran que regresarán todos los personajes originales, o sea que si el mamut Manny, su amada Ellie, su hija Peaches, Sid el perezoso, su amada Brooke, el dientes de sable Diego, su amada Shira, la ardilla Scrat y en resumen todos estos tarugos, los cuales fueron vistos por última vez en la Era de Hielo 5, donde con ayuda de la comadreja Bog robaron unos cristales de Geotopía, y esto debido a que querían lanzarlos desde un volcán hacia el espacio, con la intención de desviar un asteroide que podría provocar otra extinción como la de los dinosaurios. Luego por acá tenemos otro arte conceptual de Toy Story 5, donde vemos a muchos Buzz Lightyear defectuosos listos para armarla de jamón, ya que por alguna extraña razón quedaron atrapados en un modo de juego defectuoso que los hace malvados, o sea técnicamente la trama de Small Soldiers pero versión Disney Pixar. Cambié mi láser de golpear a matar. Luego por acá tenemos otro arte conceptual de Avatar 3 Fuego y Ceniza, en el cual vemos a unos Na'vi de piel color rojo arrestando a un pibe, que en cuanto a los Na'vi son la nueva tribu de fuego, quienes se volvieron crueles y agresivos debido a que en el pasado las erupciones volcánicas de Pandora destruyeron su hogar y se tuvieron que mudar, mientras que en cuanto al greñudo arrestado parece ser el coronel Miles Quaritch, quien fue visto por última vez siendo salvado de morir ahogado por su hijo Spider, por lo que seguramente aplicarán un Thanos con Loki en esta película, específicamente con la tribu de fuego asesinando al coronel para imponerlos como los nuevos villanos. Y por último de la Disney D23 Brasil, confirmaron que al igual que la primera temporada de Andor, la segunda también tendrá 12 episodios, donde cada 3 capítulos abarcarán un año en la vida de Cassian, o sea que la serie abarcará 4 años de su vida en total, serie la cual por si no recuerdan terminó mostrándonos que el complejo penitenciario donde estuvo aprisionado Andor obliga a los presos a construir piezas para la Estrella de la Muerte. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Todos vamos a morir! En cuanto a Noticias Express, la película Deadpool y Wolverine no se cansa de romper récords, en esta ocasión porque en menos de 3 semanas desde que se lanzó su Blu-ray y DVD, ya se convirtió en el lanzamiento en formato físico más vendido de todo 2024, quitándole su puesto a Intensamente 2 de Pixar, por lo que si ya rompió récords en taquilla y luego récords en formato físico, muy probablemente también romperá récords de visualizaciones en Disney Plus, película la cual por cierto ya está disponible en la plataforma desde el 12 de noviembre. Pero hablando de romper récords, Venom 3 El Último Baile por su parte ya llegó a 396 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, y repito que como esta película tuvo un presupuesto de tan solo 120 millones, significa que ya triplicó su presupuesto, acto al cual en el mundo del cine ya no solo se le considera rentable sino todo un éxito, por lo que definitivamente Sony nunca le regresará los derechos arácnidos a Marvel, sino repito que ya hasta le dieron luz verde a una película del sucesor de Eddie Brock, Agente Venom. Escucha, Rumpel.
Esto no era parte del trato. Dicen las malas lenguas que el actor Mark Rylance está entre las primeras opciones para interpretar a Dumbledore en la serie de Harry Potter, animal el cual tiene 64 años y ha aparecido en proyectos como El Buen Amigo Gigante, Spielberg y La Tempestad. Y como esta noticia significa que la elección de actores para esta serie ha comenzado, muchos fans están haciendo campaña para que Adam Driver interprete a Severus Snape. Y por último de las noticias express, noticia buena para algunos y mala para otros, oficialmente han confirmado que Lady Gaga se ha unido al elenco de la temporada 2 de Wednesday, serie la cual en su primera temporada no tuvo escenas musicales como tal, pero sí uno que otro bailongo, por lo que será cierta la profecía de que así como Dwayne Johnson destruye toda película y serie que toca, Lady Gaga se cargará la serie de Wednesday. Ahora sí te jodiste, López. Así la noticia estelar. Al tercer calvo favorito de todos se le soltó el hocico en la Disney D23 Brasil y reveló varios detalles interesantes, como que la razón por la que en 2025 habrá tantos proyectos de Marvel Studios es porque aún siguen arrastrando muchos retrasos de años anteriores como Capitán América 4, Daredevil Born Again, Thunderbolts, Ironheart, Cuatro Fantásticos, Marvel Zombies, Eyes of Wakanda y Your Friendly Neighborhood Spider-Man, pero que a partir de 2026 el calendario ya se regularizará a máximo 3 películas y 3 series por año, estructura la cual no incluye series animadas ni especiales como los de Halloween y Navidad, por lo que si los incluimos podríamos seguir teniendo entre 8 y 9 proyectos al año. ¡Es demasiado! Hecho. Luego mencionó que una de las razones principales por las que retrasaron a Blade hasta nuevo aviso fue porque en 2025 harán 3 películas masivas, o sea, Avengers Doomsday, Spider-Man 4 y Avengers Secret Wars, y quiere que absolutamente todo el estudio se enfoque en estas 3 películas y nada más. O sea, en otras palabras, calidad sobre cantidad, por lo que no descarten que haya alguno que otro año en el que solo tengamos 2 películas. Y por último mencionó que después de Secret Wars, ya una vez terminada la saga del multiverso, los mutantes serán el foco principal del UCM. No quiso decir más detalles de cómo llegarán, si ya existen de lleno en Tierra 616 del UCM, o si la supuesta fusión de universos influirá en algo, pero sea como sea, vaya que estos engendros serán oro líquido para el UCM. No por nada muchos fans de los cómics prefieren a los X-Men que a los Avengers, y vaya que tienen potencial para muchos años y muchas sagas en el UCM, ya que en cuanto a tramas y villanos tenemos que si el rechazo de la humanidad hacia los mutantes, el proyecto Arma X que le dio su adamantium a Wolverine, la escuela para mutantes del Profesor X, Jean Grey y el Phoenix, la rivalidad entre Charles Xavier y Magneto, Avengers vs X-Men, la isla Genosha, la isla Krakoa, el asteroide M de Magneto, los centinelas de Bolivar Trask y Master Mold, la era de Apocalypse, Nathaniel Essex también conocido como Mr. Siniestro, la clon de Jean Grey Madeline Pryor, la máquina de matar Bastion, Wanda y su épica frase no más mutantes, y como esta muchísimas historias, tramas y villanos más. Y si a esto le sumamos que uno de los fuertes de Marvel es la estupenda elección de elencos, seguro se vendrán actores God para cada personaje. Jamás lo olvides. Mutante y orgulloso. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué actriz te gustaría que interprete a Rogue en el UCM. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Gizmo29, Alex Neo, Nelson Yaxcal, David Du3, Nelson Amador, Street Matador, Jesús Enrique que dice: Gwen, por fin sale Deadpool y Wolverine en HD. Bienvenido al UCM. Te unes en un momento difícil. Y Gabriel Palencia que dice: la última vez que Killer me saludó, Wanda aún estaba viva. Fue hace 84 años. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Rampa Maduro. Y nos vemos en la próxima.